En lo más profundo de los Pirineos, donde las montañas columpian sus cimas entre nubes y el silencio se desliza como un susurro antiguo, existía un pequeño pueblo, tan discreto como una flor silvestre en la espesura del bosque. No figuraba en mapas recientes ni en las guías de senderistas, y sin embargo, generaciones atrás, sus calles empedradas resonaban aún con el eco de pasos y risas, del lenguaje cotidiano que moldeaba la vida de sus habitantes. El pueblo, rodeado de bosques de hayas y robles, parecía suspendido en el tiempo. Los inviernos tapizaban las casas con blancos mantos de nieve y los veranos llenaban los rincones de aromas a resina y hierbas silvestres. Al atardecer, la luz se quebraba en dorados entre las tejas rojas, mientras un rumor de agua fluía desde el arroyo que, serpenteante, atravesaba la plaza principal. Era un pueblo pequeño, apenas una veintena de casas. El campanario de la iglesia sobresalía como un vigía, y la taberna, a la que nunca faltaba una hoguera crepitando, era el centro de reunión. Los niños corrían entre los soportales, sus risas arremolinándose con el viento, mientras los mayores reparaban herramientas, tejían cestas o simplemente compartían historias que pasaban de generación en generación. El pan se horneaba en horno común y los domingos se celebraban con cantos y bailes en la plaza. La vida seguía ciclos sencillos, sincronizada con el ritmo lento, casi ceremonial, de la naturaleza circundante. Sin embargo, había algo más. Algo que flotaba en el aire cuando el sol se ocultaba tras los picos y la oscuridad caía sobre el valle. Los viejos, con voces apenas audibles, contaban leyendas sobre sombras y presencias invisibles. Decían que, en noches de luna llena, se escuchaban cánticos desconocidos provenientes del bosque, como si antiguas almas aún vagaran por ahí. Se hablaba de luces errantes y de silbidos que el viento arrastraba y que nunca debían ser contestados. Nadie recordaba de dónde venían esas historias, pero todos, con instinto ancestral, evitaban cruzarse con los caminos del bosque al caer la noche. Entonces, un día, todo cambió. Se desconoce la fecha y la causa. Ningún cronista estuvo presente y ningún testigo escapó. El pueblo simplemente dejó de existir. Las casas se desvanecieron como si nunca hubieran sido habitadas. No hubo rastro de violencia, ni señales de abandono precipitado. No quedaron huellas, ni objetos, ni marcas en la maleza. El molino dejó de girar, la fuente dejó de brotar, y ningún animal volvió a merodear por aquellos lares. Nadie en los pueblos cercanos recordaba haber tenido vecinos en ese valle, como si una neblina densa hubiera borrado los recuerdos colectivos. Los caminos que conducían al pueblo se cerraron entre la maraña del bosque, y pronto ni siquiera los más viejos supieron indicar su ubicación exacta. Solo quedó el rumor, la sospecha inquietante de que algo, no del todo natural, había sucedido allí. Y sin embargo, algo quedó. Porque lo cierto es que hay quienes cuentan, en noches especiales, que al pasar cerca de aquel valle a la medianoche, el aire se vuelve más frío y el silencio se densifica, como si los árboles mismos contuvieran la respiración. Algunos pastores, perdidos entre la niebla, aseguran haber visto una linterna balanceándose en la distancia, o haber escuchado, lejanos, los ecos amortiguados de una campana inexistente. Hay quien dice que, bajo el manto de cierta niebla pesada, se dibujan fugazmente las siluetas de tejados y chimeneas, a punto de desvanecerse. Pero apenas intentan llegar hasta ahí, la escena desaparece, absorbida por la frondosidad salvaje del bosque. Pasaron décadas y el mundo moderno se alejó cada vez más de las crestas y valles pirenaicos. Pero entre los investigadores de lo inexplicado, el caso del pueblo desvanecido siguió sembrando fascinación y desconcierto. Se registraron expediciones que intentaron dar con el paradero exacto, con brújulas y mapas antiguos en mano, solo para regresar días después, exhaustos y desorientados, incapaces de encontrar las marcas que prometían las viejas bitácoras. Los registros administrativos, parchados y fragmentarios, no ofrecían ninguna claridad. Nombres tachados, fechas incongruentes,
listas de habitantes reducidas a garabatos indescifrables, como si, en lugar de un olvido común, alguien hubiera trabajado activamente para erradicar la memoria misma de aquel lugar que alguna vez fue hogar. Los antropólogos recompusieron historias y rumores, construyendo el retrato difuso de la vida en aquel pueblo. Fiestas antiguas heredadas de cultos anteriores al cristianismo, celebraciones en torno a árboles sagrados, rituales de protección cada equinoccio y solsticio, mujeres que tejían con hilos teñidos de plantas del valle, hombres que hablaban de guardianes de la montaña, ancianos que recitaban rezos en idiomas que nadie reconocía en todo el contorno. Un pueblo que vivía al filo entre el mundo visible y el invisible, en comunión y temor de fuerzas ancestrales, quizá por una razón que se perdió incluso antes de la desaparición. Entre las leyendas que sobrevivieron, destaca la de la niebla de la medianoche. Decían que, una vez cada muchos años, una bruma espesa caía sobre el pueblo, densa como la leche, y que quienes no se resguardaban debidamente desaparecían sin dejar rastro, como si la niebla se los tragara y transportara a otro mundo. Algunos sugerían que el pueblo entero fue reclamado en una de aquellas noches, un castigo por infringir algún pacto olvidado, o acaso un rescate de sus habitantes, llamados por sus propios ancestros para unirse a las sombras del bosque profundo, donde ninguna huella se imprime y ningún recuerdo subsiste por mucho tiempo. Muchos quisieron descifrar el enigma, entre ellos un joven investigador forastero, atraído por la imposibilidad de hallar el pueblo en mapas o registros. Vagó durante semanas por senderos que no llevaban a ninguna parte, cruzó riachuelos de agua helada y escaló colinas cubiertas de musgo. Una noche, extenuado, acampó bajo un castaño centenario. Justo cuando el sueño comenzaba a vencerlo, sintió una presencia a su lado, el susurro leve de palabras en una lengua desconocida. Abrió los ojos y durante un instante creyó ver las luces trémulas de una aldea en la hondonada, como si la realidad se desgarrara. Pero enseguida, la bruma lo cubrió todo y la visión desapareció. Dicen que regresó cambiado, taciturno, como si algo de aquel instante se hubiera llevado consigo una chispa de su espíritu. Así, con el paso de los años, el pueblo maldito pasó a formar parte de las leyendas de la región. Es un caso singular. Nadie lo recuerda realmente, pero su historia persiste, como si flotara en el aire, heredada por el susurro de los árboles y el rumor de las fuentes. Se ha convertido en un enigma en el que convergen la memoria y el olvido, un fantasma de comunidad que se resiste a disolverse del todo. Y tal vez, solo tal vez, parte de su verdad sigue respirando en el corazón mismo del bosque, allí donde la niebla cae más espesa y donde los caminos se bifurcan infinitamente hasta perderse. Porque hay quienes aseguran que el pueblo no desapareció, simplemente fue reclamado por el otro lado, ese umbral velado donde el tiempo se pliega sobre sí mismo y la realidad y el mito no se diferencian. En ciertos crepúsculos, cuando los vientos cambian, el aroma a pan tibio y leña quemada vuelve a danzar entre los árboles, y los ecos de antiguas canciones se arrastran entre las ramas, recordando a todos aquellos que todavía escuchan, que lo invisible y lo olvidado nunca dejan de existir del todo. Quizás sea esa la última enseñanza del pueblo maldito, que en los rincones más apartados de la memoria, allí donde la lógica se fractura, lo inexplicable sigue palpitando, esperando que alguien, alguna vez, lo vuelva a descubrir. Y así, en el corazón inexplorado de los Pirineos, bajo la mirada atenta de montañas milenarias y el abrazo inmemorial de la bruma, algo sigue respirando, tejiendo el velo que separa lo que fue de lo que permanece. Una respiración tenue, persistente, que se confunde con el viento y con el silencio, imponiendo respeto y reverencia hasta en los más escépticos de los viajeros. Desde entonces, nadie osa regresar al valle, y quienes lo intentan jamás regresan siendo los mismos. El misterio del pueblo desaparecido permanece, inalterable. Tal vez sea mejor así, pues toda historia necesita su propio santuario, un pliegue en la realidad donde pueda descansar y recordarnos,
Aunque solo sea de vez en cuando, cuán delgado es el límite entre el olvido y la eternidad.